Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy apenado, perdón, el retraso es mental, pero eso no tengo la culpa yo, sino mis papás. Ah, Perdón, ¿saben qué? De repente se apagó la luz, pero todo aquí en la casa de ustedes. gracias. Estaba yo precisamente el celular, se apagó también. No prendía nada, ni compu, nada, hasta que ahorita ya llegó todo, ya prendió y todo. Perdón, estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. No se preocupe, la tecnología siempre nos juega malas pasadas. Una condición, no me hables de usted, por favor. Ah, perfecto, perfecto. Pues antes que No nada, me antes de empezar con esta entrevista, si estás de acuerdo, vamos a leer un poquito de tu semblanza para que todos te conozcan y después vamos de lleno a la entrevista que se titula El poder de tu voz. no, mucho gusto, gracias. Perfecto, pues ahí vamos a comenzar. Moisés Palacios, chéquense nomás, es actor, director, productor, locutor, músico, cantante, compositor, escritor, conductor, conferencista, tallerista, investigador e historiador con más de 50 años de trayectoria. Ha colaborado en diversas instituciones y fue colaborador permanente y frecuente en el programa Final de Partida en Foro TV con Nicolás Alvarado y Julio Patán. Ha participado en producciones teatrales como Cats, Jesucristo Superestrella, Godspell, Qué Plantón, entre muchos otros. Ahora, en materia de doblaje, es actor, director, productor, empresario y traductor. Ha obtenido 2 veces el premio Bravo como el mejor actor de doblaje y el premio Atril a la trayectoria. Desde hace 12 años imparte el taller de doblaje y actuación radiofónica con su técnica. Algunos de sus egresados ustedes los conocen porque ya los hemos tenido en la universidad previamente. Son los actores de doblaje y locutores Mario Filio y Mario Arbizu, entre muchísimos más, quienes han participado con nosotros, como ya les había comentado. En sus 42 años en la industria del doblaje, ha sido la voz de incontables y fascinantes personajes. Es la voz oficial de Woody Allen, lo ha doblado y dirigido más de 30 películas, pero también ha sido voz de Woody Harrelson, Billy Crystal, Pierce Brosnan, Steve Carell, Nicolas Cage, entre otros. Ahora, hablando de los personajes animados con los que todos nosotros crecimos y los que más nos encanta escuchar, en caracterización es la voz de entrañables personajes como Ding Dong en La Bella y la Bestia, Randall en Monster Inc., Stan el perro bloguero, el oso Fozzie en Los Muppets, Roy Fokker en Robotech, el señor Espinas en Toy Story 3, Ultron en Avengers, la era de Ultron, y el papá de Riley en Intensamente, entre muchísimos otros. Como pueden ver a nuestros espectadores, tenemos un invitadazo el día de hoy, qué bueno que ya se pudo conectar. Entonces vamos a comenzar, si estás de acuerdo. ¿Cómo comienza la carrera en el mundo del entretenimiento? Escuché en una entrevista que quería ser cantante, ¿estamos bien? Bueno, mira, eso sucede de acuerdo a tu entorno familiar. Ok. Eh, eh, en mi casa siempre se oyó música, siempre se oyó el radio, desde que tengo memoria. Eh, tengo tías, viven, que formaron un dueto, tuvo fama en sus años 50, que utilizaban duetos femeninos para que les llamaban cancioneras. Entonces andaban ahí por todas las estaciones de radio y sobre todo en la XCW, que era el de radio. Hay que recordar que aquella fue a televisión, el de la casa era escuchar el radio, ¿no? Había noticiarios, había programas musicales, programas de concurso, en fin, era muy divertido, pero era las radionovelas, por supuesto, ¿no? Era increíble porque se escuchaba la voz, las canciones, todo, y la imagen la gente la cabeza. Entonces, por ejemplo, Pedro Vargas, que fue un gran cantante años por fortuna, eh, en el maravillosa, sobre todo con el estilo. Entonces, todas las cachas se imaginaban que era un alto rubio, de ojos azules, era todo lo contrario, era medio chino de los ojos, medio, pero tenía una voz magnífica. No era la magia de la. Y yo siempre fui un aficionado a
televisión, que fue el entretenimiento que me tocó. Entonces, Ok. cuando yo era la televisión blanco y negro, y había 3 canales nada más de los 500, 600, o cuántos haya infinitos ahora para elegir, ¿no? Pero había 3 nada más. Pasaban las telenovelas y algunos noticiarios, en películas mexicanas, que también fue parte muy importante de mi canal, el canal 4, el 2 era de novelas, el 5 donde pasaban entretenimiento y la barra infantil. Entonces yo llegaba a la escuela muy feliz, a ver mis caricaturas, a ver Piedra, los Supercos, a Box Bunny, todas esas caricaturas que todos conocemos, en blanco y negro y de primera vuelta, eh, estaban de estreno. Yo tendría unos 5 o 6 años por ahí. Entonces un día llegué yo y, y le prendí a Piedra, que era mi programa, y de repente dije, no, ya se descompuso la tele porque yo no entiendo nada de lo que dice. Entonces fui con papá, y dije, papá, ya se descompuso la tele. ¿Qué dice? Ya sabes. No, papá, es que no se entiende lo que llegó y se dio cuenta que estaban viendo un programa que estaba doblado, que estaba en inglés. Ok. Entonces ya me explico. Y me dice, no, mira, lo que pasa es que los programas originalmente este, se hacen en Estados Unidos, se graban en inglés y vienen aquí a México y actores especialistas de la voz los, este, los doblan, les cambias la voz. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué? ¿Cómo que le cambian la voz? Desde entonces se volvió para mí hasta que ya llegué a doblaje. Antes de llegar a doblaje, empecé a estudiar música, empecé a estudiar piano más bien, y luego entré al conservatorio para estudiar dirección de orquesta y canto. Yo quería ser de ópera de tiempo completo. Ok. Pero la búsqueda de todo, llegó el teatro musical, llegó el teatro escénico. Entonces me empecé a dar un poco de todo y ahí le hemos estado pegando 50 años, precisamente. Ya tengo, acabo de 71, ya me dejé el look Al Pacino en esta pandemia, Eso veo. porque digo, hay que aprovecharlo. Y Sí. entonces así fue el principio. Siempre con un amor desmedido por la música, por casi todo tipo de música, y digo casi todo porque algún tipo de música que no me gusta, pero en general sí, la mayoría me gusta, pero en mi casa se oía música clásica, ya tangos, ya que oían, pues era lo que oían mis papás. Entonces, y mi papá un aficionado al cine, al 100%. Él me enseñó a ver cine norteamericano, cine, y a él no le gustaba el cine mexicano, pero a mí sí. Entonces yo lo empecé a ver en Canal 4 y también ya me hice muy aficionado y conocedor del cine. Entonces, poco a poco vas un acervo de datos inútiles a veces. Y mi querido amigo y maestro Nicolás me dio el título de experto en cultura pop, porque pues a mí yo le echo rollo, yo les cotorreo todo. No, no es cierto. Es cuestión de platicar y de simplemente conocer lo que tienes, de lo que has vivido y lo que has visto, de tu Claro. punto de vista y de los que estás de acuerdo, ¿no? Pero así ha sido mi trabajo, mi vida, ¿no? Que no es trabajo, ha sido una diversión, la verdad. Alguien decía, creo que Confucio decía que haz de tu trabajo y, y nunca será trabajo. Entonces, en eso está, ¿no? La verdad es que es una muy buena frase y qué padre que haya tenido la oportunidad de desarrollarse en diferentes disciplinas y todas pues, que generan una pasión. Eso está padrísimo. Sí, claro, todo debe ser apasionante. No sientes pasión por las cosas, por la vida, por la mujer, por cosas que haces, por lo que lees, por lo que estudias, eh, no es vivir completamente. Porque cuando tienes una pasión, lo entregas todo, lo das todo. A veces no todo sale, pero no tiene que salir a veces, pero sí intentarlo, ¿no? Y pues ese es el chiste, estar ahí, ¿no? Claro. Y sobre todo que tú no te quites. Y que si una cosa no te sale, decir, no, ya soy un fracasado, no, volver a buscar. Porque a mí me pasó, a muchos jóvenes de ahora, les da la onda de cambiar de carrera a la mitad o cuando ya se recibieron, todo se va. Ahí debe haber para todo. Aquí la única obligación. Entonces uno tiene que ser feliz. Mientras no te hagas daño a alguien, tú tienes que hacer todo para ser feliz en cuanto a tu trabajo, a tu vida y todo. Entonces,
he ahí la dificultad, pero ahí el chiste también de la vida, ¿no? Claro, claro. Y es muy importante conocer tu filosofía, ya la vamos a retomar un poquito más adelante con algunos consejos para jóvenes que quieren dedicarse, que sea a la actuación, que sea al doblaje, pero primero yo creo que es importante conocer tu trayectoria y tu sentir con diferentes personajes. Entonces, bueno, descubres este mundo maravilloso del doblaje y como dijiste, lo voy a empezar a hacer, o cómo viene tu primera oportunidad para dedicarte al doblaje. Pues mira, fíjate que yo realmente me tardé un poco, a pesar de que empecé joven, casi al final de mis 16 años. Ok. Este, creo que me tardé un poco porque no había manera de acercarse, ¿no? Antes el doblaje, primero, no había manera de acceder en cuanto a distancia, en cuanto a cosas, ¿no? Este, eh, cuando tus papás te meten a clase, ¿no? Y de baile a chiquito a los niños y de baile a las niñas, y hay que llevarlo a la ley, hay que llevarlo al mate, y cuando cumplen 15, 16 años los niños, oye papá, quiero ser pianista profesional, quiero ser karateca repetido, los papás dicen, tienes que ir a no. Entonces, es complicado, ¿no? Me imagino que de repente todavía sucede, pero por lo menos tiempo era ir a la escuela, pues trabajaba, podía llevarme a donde se hacía el doblaje, ¿no? Era muy lejos de mi casa. Yo vivía en la parte norte, en Lindavista, y todos los estudios estaban en Coyoacán, en aquella época. Pero no fue hasta que empecé a hacer teatro en la universidad y conocí a una amiga, una compañera, una muy querida desde hace 40 años, que me presentó a su papá, que fue una gran estrella de doblaje, Juan Domingo. Al poco tiempo conocí otro gran actor por hacer una obra con él, que se llama Fernando Larrañaga, Ok. y ellos me llevaron al doblaje, me invitaron un día, ya podía yo moverme, transportarme, ya trabajaba yo, y ya tocaba yo, estaba yo estudiando, ya carrera en el conservatorio todavía, estaba estudiando yo actuación y estaba en la prepa a punto de entrar a la universidad. Ya me pude acercar y ellos me acercaron y me llevaron a la compañía más importante que había en esa época, que era así, cinematográfico S.A. Mm. El creador del doblaje, del inventor del doblaje en México y del inventor del doblaje, que fue el licenciado Carlos David Ortiz, un judío maravilloso, visionario, que él fue de los pioneros que en 1944 se fueron a doblar a Nueva York las primeras películas. Entonces, antes se llevaban a los actores los elegían a las estrellas de las radionovelas, de los teatros. Eh, se les ocurrió primero ir a Argentina a doblar, pero resultó que estaba lejos, caro, y a la gente de habla hispana en Latinoamérica, pues no les gustaba el acento argentino, a los chilenos no les gustaba. Total. Entonces a alguien se le ocurrió que por qué no se hablaba en México. La gente de Sudamérica que tenía familiaridad con el acento mexicano por las películas de por las películas de María Fe, de Armendáriz, de Pedro Infante, el cine mexicano de oro, ¿no? Y les gustaba mucho. Y además, muchas radionovelas se exportaban o las oían directamente de la XCW, porque la XCW tenía un transmisor poderosísimo que llegaba desde Canadá hasta, bueno, pues era la voz de la América Latina desde México. Para aquel entonces, para ahora, era muy poderoso, el famoso transmisor de 1000 watts. Ok. Entonces, quisieron venirse acá porque estaba más barato y porque les gustaba más. Y entonces se llevaban un grupo de actores a Nueva York, doblaban varias películas, los regresaban y se llevaban otro grupo, hasta que el licenciado Carlos David Ortiz fue mi maestro también, era inmenso de conocerlo y de trabajar con él y demás. Se acercó con la gente de la Metro, le dijo, oigan, ¿qué es fácil en lugar de traernos 50 actores de México, llevarnos 50 películas y doblarlas en México? Sí, pero ¿quién lo hace? Yo me encargo. Entonces, ¿Qué? él junto a Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el fundador de la radio y de la televisión en México, empezaron a doblar las películas pues más o menos en 1946, 47. Y se doblaba en cine, pero por un decreto presidencial
porque los productores de cine fueron ahí de chillones a decirle al presidente de la República qué iba a pasar con la nacional, si doblaban las películas, que no iban a lo mejor tenían un poco de razón, porque originalmente habían dicho, vamos a subtitular, habían dicho, no sé, barato, pero se encontraban con el drama de que la mayor parte de la población era analfabeta, entonces no sabía algo. Entonces, van a doblar las películas, son los productores, y el presidente sí, muy fácil dijo, sí, se prohíben exhibirse las películas dobladas en los cines. Entonces México se convirtió en un país de doblaje de películas dobladas a toda el área de Latinoamérica o de habla hispana, ¿no? En general. Hasta en España fue a mandar allá, o se ha llegado a mandar doblaje. Y esto era una tragedia porque en todos lados se conocía el doblaje mexicano, menos aquí. Aquí no lo veían. Ok. Entonces, no fue sino hasta el principio, a mitad de los en que toda la producción cinematográfica para televisión y los programas se empezaron a doblar y eso sí se exhibió y se empezó a conocer en México. Así es, ya como a los 1954 o 55 años. Ok. Y así fue. Entonces, yo llegué a 1977, por ahí así, y 77, y presentaron con todos, me presentaron con padre del doblaje, con el licenciado Ortigosa, mi actorazo, un tipazo. Yo lo vi comiendo cambalacha acá de Polanco, tenía 95 años. Y estuvimos ahí, José Labat, Jorge, la señora Gloria Rocha, Dragon Ball, todo. Sí. Estábamos, y de repente dice, eran ya las 3 de la mañana, llegamos a comer. Ya me voy. Él vivía ahí en Polanco. Y dice Pepe Labat, ¿cómo se va? Lleve mi chofer. No, 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 yo me voy a pie. ¿Cómo se va a pie? No, no es cierto, yo traigo un carrito que me... Y me dice, mi actorazo, acompáñame. Lo acompañé y llega el ballet parking y dice, su carro, licenciado, y un Lamborghini, ¿no? Ok. ¿Qué te parece el animalito que me compré? Y agarra y se sube y en 4 segundos estaba a 150 kilómetros por hora por hora. Arquímedes. Ya lo vi dar vuelta ahí sobre Homero y fue la última vez que lo vi. No, así me lo imagino en el cielo, ahí en su Lamborghini y el viejito. Un tipazo increíble. Qué divertido, la verdad, qué divertido y qué buena experiencia. Y también es muy importante que nos des un contexto de lo que es la industria del doblaje y de cómo llega a México y se empieza a posicionar. Es muy interesante para quienes se acaban de conectar. Estamos platicando con el señor Moisés Palacios, que es un grande del doblaje. Justo nos llega una pregunta de un colega de la Universidad, Quique Madrid, que pregunta si se necesita ser actor o estudiar actuación para hacer doblaje. Y a mí me gustaría englobar la pregunta, ¿qué se necesita para poder hacer doblaje? Bueno, para poder hacer doblaje primero hay que querer hacer. Claro. Y sí, mira, el doblaje es una especialidad de la actuación, de hecho es la especialidad de la actuación. Y claro que es muy bueno que el aspirante tenga experiencia y estudios de actuación. Hay una técnica. Por supuesto que yo lo creo también, pero también creo que hay gente que ha tenido el talento suficiente que puede hacer doblaje y lo hace naturalmente y han sido estrellas de doblaje sin teatro, sin hacer ninguna película o incluso sin tener ninguna preparación actoral. El doblaje es tan especial que el doblaje requiere de una técnica diferente para poder interpretar. El que lo entiende, el que le agarra la onda, lo puede hacer, pero sí, hay ortodoxos, querido Obregón, que dicen, tienen que ser actores. Antes sí, yo sé de gente que no lo ha hecho y que pueden ser, pero sí hay que prepararse. Afortunadamente, ahora hay cómo. Se sentaba a hacer sala, como dicen, a hacer horas nalga, a ver cómo se... Yo estuve un año en la sala del actor más grande que ha dado el idioma español y el padre del doblaje a nivel artístico, que fue el maestro Narciso Busquets, y afortunadamente Juan Domingo Méndez me metió a la sala del señor Busquets y estuve más de un año ahí.
Entonces, cuando precisamente Alfonso Obregón no llegó a su llamado, me dice el maestro Busquets, pasa, ¿quién? Me habla usted, y pásale, ¿no? Yo pasé al micrófono, me moría de miedo, no me acordaba de nada. Y me empezó a enseñar el maestro Busquets, claro, iba recordando lo que ya había visto y todo, pero antes era muy difícil porque ibas aprendiendo la marcha, claro, las técnicas de doblaje eran diferentes. Ahora, por la tecnología, cada persona debe doblar individualmente. Antes, porque así era la tecnología, porque nada, nunca el diálogo, porque en el otro canal de audio venía la música y los efectos. Entonces, en ese canal era el que se tenía para doblar diálogo, y todos los personajes que estaban en la secuencia tenían que doblar al mismo tiempo. Entonces, eso se convertía en la escuela, ¿no? Te tocaba alternar con las estrellototas, ¿no? Que tuve grandes maestros, el maestro Colmenero, que fue el maestro que y todavía, una y gracias a Dios, sigue trabajando y sigo trabajando. ¿Qué tal? Uno de los maravillosos que ha dado el género como persona, como un ejemplo absoluto de elegancia, de limpieza, de educación, no, una cosa más. He tenido esa suerte de tener esa gente cerca, que no solamente son mis colegas, sino son mis amigos, mis hermanos, porque ¿Qué ya te pasas con la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora hay muchas escuelas, ¿no? De distintos colegas que pues, se han acercado a hacer esto. Incluso yo tengo un taller que por el momento estamos suspendidos por la pandemia, o cuando se les ofrezca. Ahorita estoy iniciando un taller que me quedé exactamente a banderazo. Entonces, si les interesa, quieren informar, escríbanme al WhatsApp, al 55 30 39 49 69, o a Facebook, que es más fácil. Luego ahí les doy, me mandan un mensaje por Facebook, como Moisés Palacios, o en Twitter como. Entonces, sí hay que prepararse, porque hay que saber qué vas a hacer, ¿no? Porque ya si no tienes idea, pues no. Entonces, y el manejo de la técnica de actuación, del quieto, es diferente completamente. Te ayuda lo que aprendiste antes. Entonces, sí, claro, o sea, yo les recomiendo el mío, por supuesto, pero si tienen simpatía por algún otro maestro, adelante. Y no se van a arrepentir, porque además de que es algo muy divertido, además es una forma de vivir. Y sí, además el doblaje te da muchas cosas, además de eso, ¿no? Te sirve para tu vida de una manera increíble, ¿eh? Porque ciertas cosas internas que solamente en una especialidad como esta, ¿no? Por lo menos con mi técnica, eso sí yo te lo garantizo. Y yo con mi técnica, salen aprendiendo, o sea, salen haciendo doblaje, ¿no? Claro, es que aquí la dificultad es que todos los días es un examen, todos los días Claro. es tu primer, porque como son películas, personajes diferentes, situaciones diferentes, pues todo es diferente. Entonces, hay unos que te cuestan trabajo, hay otros que no tanto, pero siempre es muy difícil, ¿no? Pero aquí todos los días esta casa el jabonero que cae y resbala, y hasta el que tiene tiempo y más experiencia le cuesta, ya sabes. Pero precisamente parte de la preparación para que no caigas en un círculo de frustración inútil, y puedas seguir adelante, ¿no? Claro, claro, la verdad es que es algo muy importante. Y justo estaba leyendo en la semblanza que en el curso que ofreces, 2000 egresados llevas ya, y es impresionante. Pues ya 2001, muy famosos como los Marios, Los Marios. Mario Filio, Mario Arbizu, pero Pedro, no, Pedro Sol, su papá Javier Sol, eh, muchos actrices. Fíjate que yo al principio, eh, yo decía, no, yo solamente voy a aceptar actores profesionales de la voz, ya sean de doblaje, locutores, o actores profesionales de teatro, porque yo soy muy. Pero de repente la chica que me ayudaba a coordinar el taller me dice, oye, fíjate que pues hay un contador y una fotógrafa. Y yo, ¿Qué pa? no, es que no se ha completado el grupo. Bueno, pues déjalos entrar. Y no sabes qué está precisamente, te encuentras
de gente que no tenía un talento increíble y que además otros que toda la técnica les sirve para muchas cosas de su vida, ¿no? Entonces, sí han sido muchos se han dedicado y han sido grandes, otros han querido y, en fin, ¿no? Es diferente, no todos se dedican, porque sí, yo les digo, esto les sirve en la vida para todo. Y es un conocimiento que los hace diferentes. La verdad sí, creo que es que yo he tomado algunos talleres de doblaje y sí, es algo que te sirve para todo, desde el saber hablar en público, el saber comunicarte, el saber expresarte, es impresionante. Hoy muchas personas de las que están aquí conectadas están mandando muchas preguntas y ahorita vamos a dar un espacio para leer las preguntas de los espectadores. Muchos tienen duda un poquito de cómo meterse al doblaje, pero eso vamos a dejarlo un poquito para el final, porque lo que más quieren ver, y creo que yo también, es escucharte, platicarnos de algunos personajes icónicos que has tenido a lo largo de tu carrera en el doblaje y pues que nos hagas una pequeña demostración. Entonces te voy a ir mencionando algunos y nos platicas algo, una anécdota o qué sientes con ese personaje. ¿Estás de acuerdo? Claro, mucho gusto. Excelente, pues vamos a empezar con uno de nuestros favoritos, el clásico de Disney, En La Bella y la Bestia hiciste a Din Don. ¿Qué tal? Sí, fíjate, fue algo porque hicieron un casting bastante arduo, bastante estricto, y tenían problema precisamente para hacer que Don es un mayordomo inglés, ¿no? Es un mayordomo que es la hechicera con el reloj, junto con los otros habitantes del castillo Claro. de la bestia. Entonces, Din Don estaban buscando algo que les sonara inglés, ¿me entiendes? Entonces incluso habían pensado en la opción de poner un español, ya que era castellano europeo, para no nada. Y entonces cuando yo hice la prueba, se me ocurrió, yo tuve un gran maestro de teatro, que fue llamado el señor teatro, el productor más importante de teatro que ha habido en la historia de México, que fue don Manolo Fábregas. Señor. Increíble, maravilloso, de verdad. Y él siempre le decían que él parecía inglés. Ok. La voz de don Manolo, muy elegante, e incluso anunciaba don Pedro, el brandy de la elegancia. El señor toma don Pedro. Y cosas así, era muy elegante. También era peladísimo. Se me ocurrió hacer la voz de don Manolo Fábregas, pero con el tono del reloj que tenía en inglés. Entonces yo empecé, porque además a don Manolo pues lo indicábamos de cotorreo y ahí delante de él. Ok. Pero empecé a modificar la voz como Din Don para que se oyera inglés perfectamente y con la característica del reloj. Entonces, por favor, su majestad, daos prisa, que bella está por llegar. Y la señora Potts ya tiene puesta la mesa, por favor. La parte de Din Don. Qué bonito, yo disfruto tanto escuchar a estos personajes, así que ahorita me gustaría a mí preguntarle al buen Dindón, ¿cómo se siente de estar hablando con estudiantes universitarios? No es lo más, o sea, a mí dar clases, estar en universidades, y todo, yo he dado clases desde kinder hasta universidad, y me gusta, es algo, porque si no compartes lo que tienes, Claro. entonces la estafeta debe pasar y ayudar a quienes lo quieran, a quienes tengan el talento, pues hacerlo de la mejor manera. Así es. Oye, aquí estoy viendo que la gente, los espectadores están fascinados con esto de los personajes, así que vamos a pasar al siguiente, que es de los favoritos. Personalmente es mi favorito. Estamos hablando de Randall, de Monster Inc. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esto? Pues mira, ya cuando ya el estudio con el que más trabajo es Disney, ¿no? Entonces ellos ya tienen contemplan más o menos qué actores son los que pueden dar el resultado en algunos de sus personajes. Acá con Randall yo tuve mucha suerte porque no hice casting, sino me lo designaron automáticamente, ¿no? ¡Wow! Y Okay.
política de Disney ahora, bueno, ya desde hace mucho tiempo, es tratar de imitar lo más parecido al original. ¿Sí? Entonces, cuando me hicieron la prueba, pues hice lo que, bueno, no prueba, sí, me hicieron nada más que grabar ahí unas cosas para decirme así y así. Y entonces ya la voz salió como un poco parecida a la que hace este actor que lo hace, no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo. Y Capichi, lo asusto a los niños, pero no, los niños me asustan a mí, así es que ni Sullivan ni WhatsApp se atrevan a ponerse en camino. Qué divertido. Randa, ¿cómo se llama el actor? Que es Buscemi, Steve Buscemi. Que se parece, claro, Butch, la mayoría de los personajes que los doblan, que en Estados Unidos se hace al revés, se habla el diálogo y luego se hace el anime, pero en todos los demás el doblaje sobre la voz y sobre lo que ya está. Entonces, los dibujantes adquieren muchos, graban en video a los actores, entonces las expresiones que tienen y todo, las van copiando en la película, ¿no? Qué interesante. Sí. Es toda una ciencia. Sí, bueno, es un arte esto maravilloso. Pues es cine, ¿no? El cine animado. Esta es cine, justo. Y luego suele pasar, porque nosotros, o sea, cuando tomas actuación y doblaje, te enseñan a manejar tu voz y a llevarla a diferentes partes y a encontrar dónde tienes que apoyar, dónde tienes que situar tu voz para poder dar a algún personaje. Y tú tienes que tener el registro de cómo lo colocaste, cómo lo hiciste para que te salga. Entonces, Claro. viene, en este caso, en el caso de Monster Inc., viene una secuela muchos años después y te toca hacer otra vez a Randall cuando era más chavito. ¿Fue difícil retomar al personaje después de tantos años? Pues no, mira, porque realmente el personaje no tiene cambio de voz, tiene cambio de actitud. Si ustedes se acuerdan, Randall originalmente era bueno, pero Wally le hacen bullying, vuelve malo, ¿no? Se vuelve perverso. Entonces, fue darle otro tono más inocente, más buena onda, pero es el mismo personaje, básicamente. ¿Y cómo es hacer un casting para Disney? Porque siempre se ha sabido que es una empresa súper perfeccionista, que es muy exigente con sus contenidos, y digo, por eso están donde están. Entonces, al momento de hacer un casting para doblaje, ¿tienen la misma exigencia o has notado así que sea un nivel muy difícil? No, sí, es muy difícil. O sea, la competencia para hacer un personaje en general y en Disney mucho más, porque es con muchos compañeros. Entonces, hay un director de casting que te va a explicar cómo es el personaje, escuchas la voz, y en base a lo que es la propuesta, y el director te va a decir más así, más asá, más y acá carácter, más la voz, etcétera, etcétera. Y es muy difícil. Por ejemplo, cuando hice Ultron Avenger, y fue muy difícil porque buscar, realmente yo fui el elegido, pero fue muy complicado la grabación, el casting, fue difícil, por lo mismo, ¿no? Porque eh, son muy exigentes y sobre todo, te digo, quieren basarse en lo que ya está grabado. Entonces, y tú lo haces, aunque fíjate que a veces no es tanto la igualdad de la voz, a veces, sino el tono, la cercanía que le das al personaje, ¿no? Pero normalmente, si tú lo haces muy parecido, el que es el que se va a quedar. Por eso, una de las cosas buenas de esto es que Disney le da chance a los nuevos también. Qué bueno. Porque lo que buscan es, cuando se complica un personaje, buscan primero a los que ya tienen cierta trayectoria, Claro. ¿no? Pero si no lo encuentran, empiezan a buscar por todos lados y cuando le dan a la voz, aunque sea quien sea, aunque sea. Entonces, si tú tienes la suerte de actor de doblaje en una producción, pues está padrísimo, ¿no? Qué bonito. Además, qué padre, yo creo, ha de ser decir, yo soy tal personaje de Disney con el que creció toda una generación o varias. Y hablando de Claro. los favoritos, ahora quiero tocar al personaje que hiciste en los Muppets. Sí. Oh, sí. Ese, ¿Qué tal fue? no, muy divertido, muy divertido. Los Muppets es un sentido del humor increíble. Increíble. Eh,
es para niños, pero para adultos también. De hecho, la última producción que se hizo para tele, bueno, no, la última fue Los Muppets Babies, pero ahí no tuvimos que ver nada el original de los grandes. Pero la anterior fue una serie para adultos, con temas para adultos, chistes para adultos, no, pues era, no, y hacer a Fos. Guaca, guaca, hola, les traigo un saludo muy cariñoso de todos los chicos de los Muppets. Yo soy un comediante muy bueno porque actúo a todos, pero muy malo porque mis chistes son malísimos. Guaca, guaca. Ay, no, yo creo que hablo por todos los que estamos viendo. Estamos fascinados de revivir nuestra infancia con tantos personajes tan icónicos. Y justo hablabas hace un ratito de los Avengers y de este personaje Ultron que te tocó hacer. Creo que todos aquí son súper fans de los Vengadores. Entonces, ¿cómo hablaría Ultron? ¿Cómo fue construir esa voz? Bueno, la voz la hace en inglés un actor espléndido, que ya se me olvidó también, pero ahorita me acuerdo. Y el estilo de lo que querían para Ultron, un actor muy shakespeariano, con Ok. caracterización del hombre mecánico, pero tenía que dar, incluso dentro del diálogo, tiene muchas citas bíblicas adaptadas, shakespearianas y todo el rollo, ¿no? Y la voz trata de volar, pero de repente tiene que sonar como humano, pero tiempo tiene que sonar. Y yo no sé por qué son simpatizantes. Si yo voy a acabar con todo. De hecho, acabo de esparcir por todo el mundo un virus, acabar con todos los humanos para las somos perfectas. Tenemos el planeta. Ay, ¿verdad que pero así de malo es? Wow. Yo no quería acabar con humanos, con humanidad, y con los Avengers, porque no lo son. Entonces, fue muy difícil la colocación de la garganta. Y ya después de 2, 3 horas de grabación, pues ya te molesta o empiezas a perder la voz, ¿no? Esta 3 días con sesiones de 8 horas, ¿no? Ya las últimas horas ya se me iba la voz, ¿no? Pero muy, 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 la verdad fue un personaje que más me ha gustado hacer. Y creo que es de los favoritos y de los consentidos. Seguramente cuando vas a eventos de doblaje o cosas por el estilo, todo el mundo te dice que Ultron, bueno, se quedó en la memoria de la gente. Aquí nos hacían una pregunta que me pareció muy interesante, eh, y creo que tiene que ver mucho con la parte de la actuación. Nos pregunta Alfred Figueroa, ¿la mayoría de las veces te modulan la voz con el uso de la tecnología o la modulas tú mismo? Es justo lo de los resonadores y esto que hablábamos hace ratito. No sé si es Alfred Figueroa de Ecuador, un amigo que es fan del doblaje, que lo conozco por Face, pero bueno. Sí, mira, es el rollo que quien haga el personaje, quien haga el trabajo, tiene que ser actor, tiene que tener la capacidad de interpretar al actor los tonos originales, porque hay que recordar, nosotros estamos al servicio de una producción, de un director, de un guión que ya está hecho. Bueno, a veces, ¿no? Porque cuando hice Pátula, ahí rompíamos el guión que queríamos, ¿no? Grabábamos lo que queríamos. Pero bueno, sí, el actor tiene que estar preparado y tiene que tener los recursos y las herramientas suficientes para hacer lo que te pida el actor, el productor, la misma película, claro. Así es, y es justo parte de la versatilidad del actor. Y es lo que comentábamos hace rato. Se enseña a quienes quieren trabajar en actuación cómo modular tu voz, a qué parte de tu cuerpo la tienes que llevar, cómo la puedes apoyar, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso se construyen las voces. Yo tuve un gran maestro de voz. Uh-huh. Bueno, era maestro de todo. Era autor de teatro, era pintor, era director, era actor, pero fue un gran especialista. Quizás el único gran especialista que yo conozco de voz, por lo menos en México. Hay algunos que son sus alumnos y por ahí siguen dando su técnica, pero no lo suficiente. Él ya apareció Antonio González Caballero. Uh-huh. Y él precisamente, su teoría es precisamente la de los resonadores. En primer lugar, para que tu voz se oiga, o sea, tu voz suena porque en el cuello, aquí en la parte de abajo, tienes 2 filamentos, uno de cada lado, que son como 2 alitas, que son las cuerdas vocales. No bucales, porque si no sería vocales de voz.
que al paso del aire suenan, hacen ruido, hacen sonido, y esa es la voz. Pero para que se oiga tiene que tener amplificadores como las guitarras eléctricas, los instrumentos, los teclados. Y estos amplificadores se llaman resonadores, que naturalmente lo tenemos nosotros en la parte del frente, aquí, en el pecho, en el diafragma. Pero el maestro González Caballero decía que tenemos resonadores en todas partes. De hecho, ¿Qué tal? hacen la traqueotomía, no pueden respirar, les hacen un hoyo en el cuello. Y normalmente cuando les hacen se las hacen donde están las cuerdas y se las llevan. Entonces dejan sin voz a la persona. Pues el maestro González Caballero con su técnica hacía sonar a la gente, concientizando los diferentes resonadores y su voz se volvía a oír. Entonces, sí, claro, hay que buscar los resonadores, hay que buscar para darle más valor a lo que requiere el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si son notas muy graves, hay que pasarlas al pecho. Si son notas muy agudas, pasadas a la parte superior de la cabeza. Y en fin, distintas cosas, ¿no? Para darle más color, más valor al sonido de la voz. Y hablando de los personajes live action o cuando tienes que doblar actores, se ha visto mucho que un mismo actor de doblaje siempre es o sea, digamos, siempre es el mismo actor en todas las películas. Tu caso, decíamos al inicio, pasó con Woody Allen y otros actores, pero ¿cómo funciona ahí el proceso del casting? O sea, tú haces el casting para una película y si les gusta, la haces en las demás, o haces la prueba para el actor, ¿cómo funciona ahí? No, mira, antes, este es un acuerdo de respeto, ¿no? De respeto al actor de la pantalla y de respeto al actor de doblaje. Claro. El personaje que somos nosotros, nuestros personajes naturales, tú no le puedes cambiar a un actor la voz, porque tú eres la voz que ya le diste, ¿no? Entonces, esto se respetaba porque así se tiene que hacer, ¿no? Un actor tiene que tener una sola voz. En el caso de los Simpsons, pues, tuvieron que poner una voz igualita, ¿no? A Humberto Vélez. Pero no puedes cambiarle la voz. Los actores tienen que tener la misma voz porque mira, antes uno de los objetivos de doblaje, además de doblar la película, era superar la actuación del personaje o el trabajo o el resultado del personaje, no la actuación porque ya está hecho, con el doblaje. Las actrices, los actores tienen su voz y tienen que tener su misma voz. Y te lo agradecen muchísimo, ¿no? Sabes, yo he tenido la oportunidad de conocer a varios actores que he doblado en casi 2 películas, entre ellos, y son súper agradecidos. Sí, es muy importante que los mismos tengan. Todas las compañías serias sí se preocupan de que los personajes, los actores de live action tengan la misma voz. Aquí, justo les estoy comentando que en esta última etapa de la entrevista me gustaría que ellos hicieran sus preguntas, un poquito sobre la técnica de doblaje, sobre con quién tienen que ir, qué pueden hacer, con quién tienen que acudir, porque no es tan fácil encontrarte así de curso de doblaje, digamos que no es tan sencillo. Entonces, por aquí nos preguntan, ¿algún ejercicio que recomiendes en casa para ir iniciando en el mundo del doblaje, para tener un poquito de experiencia? Sí, algo fundamental, leer. Ya sé que todos leemos por obligación, pero aquí la obligación es leer en voz alta. Yo les recomiendo que lean en voz alta, porque no es lo mismo leer para nosotros, leyendo lo que sea, que leer para los demás. Entonces, leer en voz alta es fundamental, y oírse, escucharse. Y cuando ustedes se oigan que eso es verosímil, que eso es convincente, van por buen camino. Estudien actuación, consíganse un diplomado o algo, estudien actuación o estudien la carrera. Y eso es lo fundamental, ¿no? Prepararse. Oye, me acabo de ganar un regaño, yo creo, acabando esta entrevista, porque te voy a platicar que hace unos días escuché a mi mamá leer en voz alta ahí en la sala y yo decía, ¿quién habla? ¿Por qué? Y entonces salgo, voy y la veo, la tomé de loca. Y yo decía, es que ya nadie lee en voz alta. Y me decía justo lo que me acabas de decir ahorita. Entonces, mamá, si me estás viendo, una disculpa. O sea, porque ese es el fundamento principal de la actuación, de la interpretación para la actuación, para el doblaje, para la actuación en general. Si tú no lees en voz alta, te va a costar mucho trabajo. Bueno, yo quiero hacer algunas preguntas que me parecen muy interesantes
para cerrar, y ahorita si llega a haber alguna pregunta del público, se la hacemos también, rápido para ir terminando. Lo primero es, hay un tema que siempre se pone a discusión y es de los temas más polémicos en el doblaje y nos lo han preguntado varias veces aquí también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina Moisés Palacios de los Star Talents? Mira, los Star Talents es un recurso que, vamos, desde el principio. Las películas tienen dueño, ¿sí? Entonces el dueño de las cosas es el que dice qué quiere para sus cosas. Claro. Entonces, el dueño de una película decide qué voz quiere para sus películas. Está el rollo que para mí es un poco ficticio, de que creen que si hay un famoso personaje, va a ir más o va a ver la película. Pero no es cierto. La gente le gusta la película si está bien doblada. O sea, el doblaje no puede hacerse ni regular, ni maleta, ni malo. Tiene que hacerse perfecto, ¿no? Porque cuando el doblaje es malo, la gente se enoja mucho, se molesta mucho. Entonces, esto de los Star Talents es un rollo de los productores, de los dueños de las películas, porque en Estados Unidos invitan a los actores a hacer los personajes y creen que aquí van a encontrar un equivalente. El problema es que aquí no se les da la preparación, no les dicen cómo hacer el doblaje. No es tanto la culpa de ellos de un mal resultado, quizás sea la culpa del director o de los mismos productores que no se preocuparon por darles una instrucción de doblaje, por buscar que les dieran una instrucción de doblaje a los actores que quieren. Además, los actores viven en un error porque desprecian el doblaje. Claro, cuando el doblaje es malo. Claro. Pero cuando el doblaje es una joya, ¿no? Tanto que sucede esto que te digo, ¿no? Que la gente se olvida de que está la película doblada completamente. Entonces, yo opino que el dueño de las películas pues, puede hacer lo que sea con su película, ¿no? Lo que yo le recomendaría a los dueños de las películas es que les dieran una instrucción de doblaje a la gente que quieren llamar o contraten actores de doblaje que les van a dar el resultado al 100%, ¿no? Que seguramente el actor que quieren doblar ya tiene una ya y le va perfecta, ¿no? Así es. Dándole rápido un pequeño contexto a la gente, digo, creo que quedó bastante claro, pero para puntualizar, Star Talent es un término que se utiliza en el doblaje para referirse a cualquier celebridad que es invitada a hacer doblaje sin ser actor de doblaje. Entonces, engloba todo esto de los actores que nos decía el maestro Palacios, cantantes, incluso deportistas, periodistas han invitado a hacer doblaje. Y es un tema que siempre ha sido muy polémico. Ya tuvimos ahí un problema de conexión con el maestro Palacios. Pero bueno, es un tema que siempre ha sido muy polémico, porque hay quienes dicen que efectivamente siempre ha sido muy exigente, que siempre ha sido muy bien cuidado, entonces que estas pueden ser cuestiones que demeritan la calidad de un buen doblaje. Vamos a esperar otra vez a que entre el maestro Palacios. Está teniendo problemas de conexión, pero ya vamos a terminar con esta entrevista, gente. Entonces es eso, también mucho de lo que los especialistas de doblaje critican es que hay una diferencia de pago o una diferencia de trato o una diferencia en los créditos cuando hay celebridades que no son actores de doblaje y se tiene que respetar el trabajo de quienes se han dedicado a trabajar y estudiar eso. Entonces, finalmente ahorita, si logramos recuperar al maestro Moisés Palacios, le preguntaremos un poquito cómo ve la calidad del doblaje hoy en México. Siempre se ha dicho, ¿no?, que el doblaje mexicano es el doblaje que tiene la mejor calidad en todo el mundo y que nadie como México, y sí, pero nos habló un poco de la historia de doblaje, de cuando llegó a México y cómo se empezó a hacer famoso, pero es importante también saber cómo estamos hoy, si se ha perdido calidad en el doblaje o se ha mantenido con muy buena calidad. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo lo ve? Y al final, me gustaría hacer una pregunta, si ustedes me permiten, que tiene que ver con el título de esta ponencia, y con eso cerramos, gente. Entonces, Hola, nada más esperando. Ya estamos de regreso. Sí. Excelente. Ya Ya me vamos. decías que es Star Talent, ¿no? Sí, El Star Talent le dice que son famosos. Les decía yo que al principio de la entrevista, para los que no se conectaron en un inicio,
platicábamos de cómo llegó el doblaje a México y, digamos, cómo se incursionó esta disciplina en nuestro país. Y hay mucha gente que dice, hasta el día de hoy sigue diciendo que el doblaje mexicano tiene muy buena calidad, que es un doblaje súper bien cuidado, y hay gente que dice es el mejor doblaje del mundo. Entonces, es un tema interesante analizar en el hoy en día. Entonces, tú que has trabajado en esto por muchos años, que has visto el desarrollo y los cambios del doblaje con la tecnología y con las diferentes etapas de la industria, ¿cómo ves la calidad del doblaje hoy en día? ¿Hay buena calidad? ¿Sí es un buen doblaje? ¿Estamos perdiendo calidad? ¿Cómo lo ves? Mira, sí, definitivamente el mejor del mundo sigue siendo el mexicano. El brasileño es muy bueno también. Claro. Pero sucede algo. En un inicio, el doblaje lo empezaron a hacer estrellas fulgurantes de la actuación en radio, televisión. Bueno, no había televisión, teatro, después en televisión. Y el doblaje era extraordinario. Estaba muy bien actuado, muy bien dirigido. Conforme pasó el tiempo y esas estrellas se fueron alejando del doblaje porque la cuestión de los pagos se empezó a declinar, a bajar, porque la competencia empezó a ser más. Entonces sí, claro que la escuela se ha ido heredando, claro. Ahora que las escuelas se están exigiendo en la calidad del doblaje, hay actores preparados en especialización de doblaje que no hacen ni teatro, ni cine, ni nada, que hacen solo doblaje, lo hacen muy bien. El problema ahora es que la competencia está muy difícil y no es tanto por la calidad artística. El problema son los costos. Entonces, ese es el peligro. El peligro es el costo que por costo nosotros perder la chamba. Todavía siguen prefiriendo los productores ir a doblar aquí. Muchos están yendo a Argentina, a Colombia, porque ha subido la calidad, ¿no? Yo siempre seré partidario, evidentemente, del doblaje mexicano, ¿no? Pero ellos nos están imitando de una manera casi perfecta, ¿no? Entonces ese es el peligro que puede haber y que hay, ¿no? Esa competencia. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos de la calidad de nuestro, siempre sea el mejor. Y qué bueno que haya gente que todavía esté muy enfocada en mantener un buen estándar de calidad, porque creo que si México se ha hecho famoso en cuestión de calidad por algo, es en doblaje. Sí, claro. Eso, que la materia prima de esta industria son los actores y mexicanos somos actores extraordinarios, la verdad. Entonces, si nosotros seguimos en esa preocupación, seguir teniéndolo, ¿no? Claro. Y finalmente, para cerrar con esta entrevista el día de hoy, le titulamos a esta entrevista El poder de tu voz, porque se me hace un título muy bonito y que tiene mucho que ver con el mundo del doblaje. Entonces, esta pregunta es quizá un poco complicada porque depende mucho de la percepción, pero con toda tu experiencia y con lo que has trabajado como actor y como director de doblaje, ¿qué necesita tener una voz para trabajar en doblaje? Mira, evidentemente, en el pasado, perfecciones radiofónicas que te llamaban. En el caso de los hombres, muy timbradas, graves. Igual con las mujeres, no es cierto, en actualidad. Pero aquí lo que se necesita, no bueno, necesita ser un excelente actor, un excelente, ¿no? Entonces, mientras esto exista, nosotros vamos a lograr el objetivo de que es lo fundamental. Entonces, mientras nosotros logremos con la preparación, la verosimilitud, continuar con esta verosimilitud que ha sido la escuela del doblaje mexicano, es lo que nos va a hacer seguir teniéndolo y siendo el ingrediente, sea así, claro, una voz radiofónica va a tener mucha oportunidad, claro. Así es. Perfecto, pues con esto llegamos al final de esta entrevista. Moisés Palacios, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, por dirigirte a los estudiantes universitarios. La verdad es que a título personal soy un gran fan del doblaje mexicano, me encanta, me interesa muchísimo y trato siempre de aprender. Tenía muchas ganas de platicar, de conocerte, y aunque sea virtualmente, qué padre que tuvimos este acercamiento y que lo pudimos hacer
público para que lo vieran nuestros espectadores. Espero que tengamos la oportunidad de conocernos en algún momento en persona cuando termine esta situación y poderte entrevistar cara a cara, porque la verdad es que creo que se puede aprender mucho de ti. Entonces, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, de veras, estuve muy contento. Una de las mejores entrevistas que me han hecho. Te felicito, eres un gran entrevistador. Gracias. Además del doblaje, tienes que buscarle por ahí porque eres extraordinario. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Espero en cuanto nos quiten la pandemia esta, pero no salgan de la casa, tienen que tener paciencia, todo será mejor. Y muchísimas gracias, yo siempre estoy a sus órdenes y recuerden que lo mejor está por venir. Muy buena manera de cerrar. Gracias a nombre de toda la Universidad Anáhuac y del Festival de Cine Universitario Lanterna. Y pues ojalá que esta situación pase pronto para poder ir a su taller. Muchas gracias. Ahí estoy en Facebook. Ahí, de todos modos, si quieren conversar, preguntarme con todo gusto en el Messenger, ahí está. Un abrazo para ti y para todos. Muchísimas gracias. Que tengas una muy buena noche. Gracias, gracias. Besos. Bye. Perfecto, gente, pues ya lo vieron. La verdad es que yo estoy fascinado. Yo creo que ustedes igual con el señor Moisés Palacios. Es una eminencia del doblaje. La verdad es que él lo platica de una manera tan apasionada que contagia esa magia de esta industria. Entonces, pues bueno, los invito a que sigan las cuentas del Festival Lanterna aquí en Instagram. También nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook, porque próximamente les vamos a anunciar cuándo se va a llevar a cabo este festival de manera presencial, una vez que pase la cuarentena. Yo soy Carlos Agaón, los invito a que me sigan en mis redes personales. En Instagram estoy como @CarlosAgaonRuiz y en Twitter como @SagaonCarlos. Muchísimas gracias, cuídense mucho, buenas noches.